Me encuentro en el libro de San Juan, en el capítulo 10 y el verso 33. Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Esta historia, que se encuentra registrada en el capítulo 10 de Juan, es bastante conocida. Es cuando Jesús les dice en determinado momento a los judíos: oiga, muchachos, lo que sucede es de que el Padre y yo pues somos lo mismo. Y se considera una blasfemia entonces que aquel que creían era una criatura pues pretendiera ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Aunque, tome nota, en el caso de Jesús pues no fue apedreado. ¿Por qué? Porque en él no es una blasfemia decir que es Dios, porque él es Dios. Esta semana, quiero decir en este trimestre, iniciaremos un nuevo tema. Un tema, y aquí tengo el folleto nuevo: la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Les invito a que por favor lo adquieran y lo estudiemos. En la introducción de esta semana, este título que nos arroja durante todo el trimestre es bastante delicado para la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos en el dilema de no querer morir y encontrar la fórmula de la vida eterna. De hecho, desde la antigüedad siempre ha sido esa la historia. ¿Dónde está el Shangri-La? El lugar en donde se encuentra la fuente de la juventud eterna. Pero ¿por qué nos metimos en este conflicto? ¿Por qué estamos metidos en este embrollo de que hay muerte, de que no hay vida eterna, de que si tenemos un Salvador, que si creemos en un Redentor o no? ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto si Dios perfecto hizo todas las cosas perfectas? Quizás alguien podrá decir: entonces, ¿por qué nos hizo? Hay una respuesta que no da lugar a dudas. Es que Dios es amor. 1 Juan capítulo 4 verso 8. Y cuando pensó en ti, pensó en mí, cuando nos hizo por amor, hizo todo un universo por amor, para que ese amor que está dentro de él fuese compartido. En primer lugar, ni siquiera se le ocurrió inventarte una manera de ser. Se le inventó a los leones, se le inventó a los animales, pero cuando pensó en ti, cuando pensó en mí, como lo decíamos antes, dijo: este será la corona de la creación, así que no le inventaré una manera de ser, le daré mi manera de ser. Y nos inunda entonces de su espíritu, ese cuyo fruto es gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, etc. De igual manera, toda criatura, todo ser pensante, los ángeles, también entonces tuvieron la oportunidad, al igual que tú y yo, de tener un libre albedrío, una decisión de querer corresponder a ese amor o no. Y todo estaba perfecto. Uno de ellos, una criatura, lucero de la mañana llamado, no sabemos cómo surgió en él el deseo de querer ser igual a Dios. Sin embargo, era perfecto, pero también gozaba de la libre oportunidad de decidir. Y la palabra de Dios lo registra en el libro de Isaías. Vamos a buscarlo, por favor. Estoy en Isaías, en el capítulo 14 y el verso 14. Y dice la palabra de Dios que se expresa Lucifer diciendo: sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. ¿No es esto acaso el principio de la blasfemia que encontramos en Juan capítulo 10, verso 30 al 33? De pretender una criatura pretendiendo ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Pero ¿qué era realmente lo que podía estar ambicionando Satanás? Sino más que recibir la adoración. Y esto crea un enorme conflicto que también se encuentra registrado en la palabra de Dios. Acompáñeme, aunque esto no será un estudio profético, pero acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis y vamos directamente hacia el capítulo 12. La palabra de Dios dice en el verso 7: y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. No se confunda dragón con bestia, bestia es un sistema político, pero dragón claramente lo dice el verso 9. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, está claramente identificado. Pues bien, dice la palabra de Dios en el verso 7
que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel significa el que es como Dios. Luchaba contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Dividió al cielo. Divide al cielo en algunos que logra engañar y quieren entonces ver la posibilidad que sí, que por qué razón no puede ser igual y semejante al Altísimo y aquellos que son leales a Dios. Y esta ha sido la piedra fundamental y base sobre la cual se ha determinado el conflicto de los siglos, entre a quién se le reconoce como Dios. En alguna oportunidad estudiaremos tal vez más en detalle el capítulo 13, pero dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Apocalipsis que esto es precisamente lo que perseguía el dragón, lo que persigue el diablo. Dice el verso 4, proféticamente hablando, que en determinado momento se adorará al dragón, que ha dado autoridad a los sistemas políticos y que al mismo tiempo este sistema político que ya está en movimiento en el mundo, reconocerá como Dios al enemigo, al diablo, a Satanás, a Dios, a aquel blasfemo que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Apreciados hermanos, desde el principio que hoy quisiera, como un añadido al estudio de esta semana, agregar para ustedes, es un término que ha sido bastante conocido y que incluso se ha utilizado hasta como título de una película. Es la palabra Armagedón. Hoy vamos a aclarar un punto desde el punto de vista teológico, lo que puede significar este vocablo, Armagedón. Y nos encontramos también ahora en el capítulo 16 y el verso 16 de Apocalipsis. Acompáñenme, por favor. Y los reunió, dice la palabra de Dios, en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Tome en cuenta que en primer lugar la guerra no se llama Armagedón, sino que es un lugar. Y la palabra Armagedón es una palabra hebrea compuesta del prefijo har, que significa montaña, y Megedón, Megido, la montaña de Megido. Resulta que históricamente no existe una montaña que se llame Megido, pero sí existe un valle que está al pie de la cadena de las montañas del Carmelo. Y era también conocido como el Valle de Josafat o el Valle de la Decisión. Para esto voy a pedirles que por favor, hoy se vamos a utilizar más la palabra de Dios, voy a pedirles que por favor me acompañen al libro de Joel. ¿Saben ustedes que el libro de Joel, ya lo tengo señaladito yo por acá, el libro de Joel se encuentra exactamente después del libro de Oseas, que está despuésito de Daniel, y la palabra de Dios dice en Joel, que es un libro bastante pequeño, solo tiene 3 capítulos, pero la palabra de Dios dice voy a empezar en el verso 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Posteriormente, la palabra de Dios dice en el siguiente en el versículo 14, muchos pueblos se encuentran en el valle de la decisión. Es que cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El mismo valle de Megido, valle de Josafat, o conocido también valle de la decisión, Israel celebró muchísimas batallas en ese valle, pero lo interesante del asunto está en que se encuentra al pie de la cadena de las montañas del Carmelo. Así que tomemos en cuenta Armagedón, Har, montaña, Megido, pues no hay una montaña de Megido, pero sí el valle de Megido, y se encuentra al pie de la montaña del Carmelo. ¿Y qué sucedió allí? La palabra de Dios dice en Primera de Reyes, en el capítulo 18 y el verso 20. Una vez más, por favor, acompáñenme. Es solemne este versículo. Dice la palabra de Dios en el verso 20 del capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Eran más de 850 eruditos de la época, todos contra Elías, contra uno solo. Un momento, es que mayoría no son los que se cuentan con los números, sino que aquellos que están del lado del Señor. Son mucho más los testigos de ángeles que nos acompañan. Así que cuidado, cuando creas que lo que tus ojos ven como mayoría no es cierto. Si estás del lado del Señor, hay todo un universo entero que conspira a nuestro favor. Y la palabra de Dios dice entonces en el verso 21, ¿Qué espíritu el que inundaba? Bueno, el espíritu de Dios, el león de la tribu de Judá, desenvolviéndose dentro de la forma de ser de Elías,
lo pone de pie y dice en el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios para ustedes, seguidle. Y si no, si no es Baal, huyan por de él. Pero decídete ya. Qué enorme decisión la que se llevó a cabo en el monte Carmelo. Qué enorme decisión la que se llevaba a cabo en ese valle, en el valle de Megido. Ahí donde estaban más de 1 millón de personas, sin tomar en cuenta egipcios que les acompañaban, de acuerdo a la declaración de Flavio Josefo. Es precisamente la decisión entre si se adora a una criatura, al diablo, o si se adora a Dios. Y estás en aquel dilema, ¿le acepto o no le acepto? ¿Que si me bautizo o no? ¿Que si le entrego mi vida? ¿Que tal vez es demasiado pronto? ¿Que tal vez necesito estudiar más? ¿Es que no estoy preparado? ¿Es que no sé? ¿Y si fallo más adelante? ¿Te has topado en algún momento en esa posición? ¿Has estado en algún momento en ese dilema, en tener que decidir? Y esa batalla se lleva a cabo aquí dentro de nuestro corazón. Aquí es donde se está efectuando la verdadera guerra entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y Jesús, a través de su Espíritu Santo, con gemidos indecibles, está luchando, recordándote su sacrificio en el Calvario, que de tal manera te amó, que aun cuando padre y madre te dejaren, con todo Él no te abandonará. Es que con amor eterno nos ha amado, por lo tanto, prolonga su misericordia, que Dios como Él, que se complace en perdonarnos. De ese Jesús te estamos hablando, de ese Dios que te acompaña donde quiera que estés, de ese que está aquí a mi lado, que no está distraído, que no pasa desapercibido mis necesidades, y las tuyas tampoco, que está allí. Es ahora el momento de que de una vez por todas, se defina entonces esta batalla, este Armagedón que se vive en nuestro corazón, se defina de una vez por todas y declaremos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que debe ser desde el principio en nuestra vida, para que volvamos a ser una vez más llamados hijos de Dios. El conflicto entre la vida y la muerte no es nada menos que el conflicto de una decisión entre si quieres adorar al Señor, nuestro Creador y nuestro Redentor, o aquel que ha sido también creado, una criatura, y que simplemente ha aspirado a ser Dios. Con razón le llaman el príncipe de este mundo, porque príncipe es el que aspira a ser rey, pero rey solamente hay uno, y ese es el Señor. El que tú conoces porque ha estado ahí siempre, no el que te acusa. Y es hacia ese reino, hacia donde deseamos volver a casa, para encontrarnos con nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Que este Armagedón que se libra en tu corazón sea ganado por el Señor del cielo, por Jesús. Y aquí, en la palabra de Dios, es donde encontramos la ruta para llegar hacia Él, la fuente de